Tercer y último bloque de Noticias en Red, aquí en este día miércoles. Ya lo presentaba la placa. Vamos a hablar acerca de salud. Te lo anticipábamos también antes de irnos al corte. Ya está junto a nosotros aquí en el living el cardiólogo Guillermo Mariani para dialogar justamente algunas temáticas y problemáticas que han surgido en los últimos tiempos con respecto a la salud, pero básicamente al corazón. Marisa. Doctor, le agradecemos haberse llegado hasta los estudios. La verdad que, bueno, queríamos tenerlo personalmente porque van surgiendo preguntas, ¿no?, acerca de su temática. Muy buen día. Buen día y gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a charlar. Bien, sí, seguramente viene de consulta usted, así que nosotros vamos a continuar, como si siguiéramos de consulta, dialogando con usted. Lo hacíamos hace instantes fuera de las cámaras y hablamos de algunos disparadores sociales, ¿no? ¿Los ha habido? Bueno, desde siempre. Cuando algo le sucede a una persona conocida, muy conocida de la política, del espectáculo, en este caso hablábamos del diseñador Ibáñez, ¿no?, de lo que le sucedió y de que el mismo doctor, ¿no?, en su consultorio vio cómo la gente preguntaba, ¿qué pasa si hago actividad física? ¿Cómo debo cuidar mi corazón y demás? Digo, estos disparadores muchas veces, lamentablemente, después de un fallecimiento, ayudan a que nosotros, la gente, podamos trabajar en prevención e ir a consultar a los que saben, ¿no, doctor? Sí, es cierto. En realidad, en la actualidad la gente está mucho más educada en cuanto a prevención y cada vez más los profes de educación física y los gimnasios mismos los orientan. Yo eso lo veo en los últimos años. Hay toda una cultura de la actividad física que está bueno eso, y en general los profesores, los entrenadores lo toman bastante responsablemente. Aparte porque es una responsabilidad que asumen ellos de tener gente de todas las edades entrenándose. Eso por un lado. Y después es cierto que cuando ocurre fundamentalmente la muerte súbita es muy angustiante, y hoy como estamos en la era de la comunicación, las noticias de esas vuelan, y más si se trata de una persona pública. Entonces sí, surgen muchas más consultas y entonces la forma de ayudar que tenemos los médicos o los medios de comunicación es tratar de ordenar esas normativas de prevención y hacerlas lo más fácil posible. De paso también sacarle un poco el miedo a la gente. El ejercicio en general es bueno. El ejercicio, es muy difícil que el ejercicio sea el provocador de un desenlace fatal. Lo que ocurre es que puede obrar de gatillo sobre una enfermedad preestablecida. Una cosa bastante fácil para recordar es que, vamos a hablar de algo feo, pero la muerte súbita después de los 35 o 40 años, la causa más frecuente es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria, porque son dos poblaciones muy distintas, la del adulto que la del joven que entrena. Muchas veces el joven, el adolescente, empieza a hacer entrenamiento de alta competencia y ahora se está tratando de prevenir, por supuesto, la muerte súbita en ese grupo etario, que es una fatalidad, es algo terrible. Es muy infrecuente, pero existe. Y en los últimos años se ha ido progresando en cuanto a la detección de algunos marcadores eléctricos en el electrocardiograma o algunos marcadores clínicos que nos pueden orientar a seleccionar qué paciente a esa edad debe ser más cuidado o corrido de la posibilidad de entrenar, que eso también es muy difícil y muy delicado, o sea, coartarle por si acaso la posibilidad de entrenamiento a un chico adolescente de entre 12 y 15 años, un impacto negativo, solo, ¿no?, para cubrirnos como padres o como médicos de que no pase algo, teniendo en cuenta que lo que le puede pasar es 1 en 1.000.000. Entonces, lo que es la cardiología fundamentalmente y la medicina del deporte, en lo que se ha enfocado es en tratar de poder seleccionar bien cuál es el paciente al que vamos a estudiar agresivamente o vamos a correr del deporte. Y como te decía, después de los 35 o 40 años, ahí pasa por las estrategias de prevención de la enfermedad cardiovascular en general, que hoy es el gran desafío de la medicina, lo que más mata en Occidente, más que los accidentes automovilísticos y más que el cáncer, es la enfermedad cardiovascular. Y las estrategias de prevención consisten
en la vida diaria, nomás en tratar de tener Estas estadísticas, doctor, ahora vamos a hablar de prevención, pero digo, estas estadísticas que uno lee, ¿no?, de las causas de mortalidad. En el hombre, ahora esto se ha incrementado también en la mujer en este último tiempo. Tiene que ver con ritmos de vida, tiene que ver con preocupación, tiene que ver con estrés, tiene que ver con muchas ocupaciones. ¿A qué está relacionado? ¿O tiene que ver con una mayor tecnología para detectar los problemas y entonces por eso se sabe que hay más enfermos cardíacos que hace 50 años atrás? Sí, yo creo que un poco todo lo que dijiste. Ajá. Se dice que con las estrategias de prevención y con todo lo que ha avanzado la medicina, el tiempo de vida se va a prolongar. Sí. Lo que no se ha podido reducir con un impacto altamente satisfactorio es la enfermedad cardiovascular, y en eso está el desafío. Sí, tal vez el hecho de que nos enteremos más, de que las poblaciones sean mucho mayores y de que el ritmo de vida sea mucho más estresante, la enfermedad cardiovascular afecta mucho más. Fundamentalmente en Occidente es donde donde están estas estadísticas. Tiene que ver con la alimentación. Se ha demostrado que solo el hecho de tener una dieta que en su momento se llamó la dieta mediterránea, o sea, rica en verduras, frutas, pescado de mar, y ahí fue cuando se pregonó la baja dosis de vino diaria, obviamente ligado a ese tipo de dieta, la enfermedad cardiovascular bajaba. Por eso es que, como se vive en Occidente, al ritmo que se vive, dejando de lado la actividad física, comiendo con una dieta rica en grasas, con obesidad, sedentarismo y mucho estrés, es mucho más probable que la enfermedad cardiovascular se manifieste. Pero bueno, lo que yo quería completar era que en el paciente de 35 o 40 años, de 35 o 40 años para arriba, la prevención pasa por prevenir la enfermedad cardiovascular, o sea, anualmente hacer unos análisis completos en donde veamos cómo está el colesterol, los triglicéridos, descartar la diabetes, un control clínico para descartar la hipertensión arterial, un electrocardiograma por año. Después, estudiar más intensivamente cardiológicamente al paciente dependerá si uno encuentra algo. Si no, por ahí no hace falta. Con un buen control clínico, un electrocardiograma anual y tratar los factores de riesgo fundamentales, no tener un colesterol muy alto, no tener triglicéridos altos, no tener diabetes, tratar de no tener un gran exceso de peso, hacer ejercicio aeróbico por lo menos 4 veces a la semana o 5, que dure 30 o 40 minutos como mínimo, ya sea caminar. Sí, sí. Y bueno, eso es fundamental, ¿no?, para el cuidado práctico, el cuidado personal, ¿no? Estos estudios que le dan a los chicos también en los colegios primarios, ¿no?, donde una tarjetita amarilla que hay que llenar y que uno de los especialistas que implica ir a visitar es el cardiólogo. Digo, esto también coadyuva, ¿no?, en el caso de los niños a tener estos controles que decíamos se deben llevar en los adultos, que cada uno es responsable, ¿no? Y pensaba, antes de ir a los niños, pensaba, doctor, que el hecho de los análisis generalmente a veces se hacen. El electro una vez por año, no sé si se hace, ¿no? Generalmente el electro es si hay algún problemita o si hay una cirugía. Antes de la cirugía el electro, pero una vez por año no sé si es tan común. Eso también es charlable. Esta es una consulta, las dos consultas que vamos a hablar ahora son bastante frecuentes. El electro en forma sistemática en poblaciones sanas y anual tampoco puede llegar a aportar mucho como rutina. En muchos países ya se hacen permanentemente los análisis de costos. Lo que se ha visto es que estudiar poblaciones sanas en serie para salvar 1 en 1.000.000 representa un gasto que después no lo tenés para los enfermos. O sea, si vos gastás de más en sanos, después no lo tenés en los enfermos. Entonces, el desafío del médico bien entrenado clínicamente es en detectar en quién va a gastar. La sobreprestación es mala en todo sentido. Por eso es que lo del electro anual, y más en los chicos, es discutible. Las sociedades científicas del mundo entero se plantean si estudiar a todos los chicos con un electro todos los años no es un gasto innecesario. Olvidémonos de los gastos.
Sí. Hablemos de si vale la pena. Si es preventivo o no. En realidad, si el chico, vos tenés un electro al ingreso escolar, sí, o en la infancia, primera infancia, y el chico tiene sus controles pediátricos 2 o 3 veces al año como corresponde. Como corresponde. Por ahí no es necesario el electro todos los años, porque el pediatra, cuando le encuentra algo que no le cierre, lo va a mandar al cardiólogo. Claro. Entonces yo creo que por ahí, si quisiéramos simplificar las cosas, un electrocardiograma al ingreso escolar y otro al ingreso de la secundaria, donde el adolescente tal vez empieza a entrenar más intensivamente, ya estaría bien. Si el chico tiene controles clínicos periódicos y ante la mínima sospecha clínica se lo observa y se lo estudia. Pero bueno... ¿Y cuáles son los síntomas a tener en cuenta, doctor? Porque más allá de que por ahí hablamos de que no vale la pena en los chicos, por ahí los padres pueden estar atentos a ciertos tipos de síntomas como para empezar a examinar ese problema. No, los síntomas son múltiples, pero ni hablar que un desmayo, un chico que refiere palpitaciones tipo taquicardia, que siente, que cuenta que yo hablo de mi área, ¿no? Imagina que el pediatra tiene mucho más experiencia en detectar cosas premonitorias, pero bueno, lo fundamentalmente mío, un desmayo, la crisis de taquicardia, el dolor de pecho todavía en la infancia es menos específico, pero igual hay que atender a la consulta del chico. El chico es subestimado. Sí. Lo hacemos como papá, así que como médico también nos puede pasar. Pero bueno, sí, en realidad, a favor del electrocardiograma tenemos que ver un estudio que no irradia, que no es invasivo, que no es un estudio caro, dura 1 minuto hacerlo y en manos de un médico entrenado puede aportar cosas. Pero bueno, como te decía, viste, yo por ahí digo una cosa y después tengo la contrapropuesta. Yo creo que todo va por el sentido común del médico que esté medianamente entrenado en no meter la pata y no pedir de más y no pedir de menos. Y con respecto al entrenamiento deportivo de los chicos, y me quiero meter básicamente con un deporte que es el rugby. Por ahí muchas veces los padres, las madres tienen miedo por lo que pueden llegar a ser los golpes y que pueda llegar a provocar algún problema interno, bueno, específicamente alguna muerte súbita también dentro de lo que es el corazón. ¿Esto se habla, se charla? ¿Existe mayor exponencia por parte de los chicos que practican este rugby o no tiene nada que ver? En realidad, viste, el rugby es un deporte como de alto impacto, mucha fricción, mucho choque. Yo creo que lo que lo hace más riesgoso son los golpes, más que nada. A nivel cardiovascular, todo deporte de potencia que requiera entrenamiento competitivo va a significar prácticamente el mismo peligro, porque lo que vos buscás en esos pacientes es que no desarrollen una exagerada hipertrofia del músculo cardíaco, o sea, que el músculo cardíaco no se ponga muy grueso, porque eso puede predisponer a arritmias graves. Y después que no desarrollen hipertensión arterial precozmente, aunque no está descrito que por hacer rugby vas a ser más hipertenso. Lo que pasa es que como un deporte con mucho... se le teme por eso, pero a esto hay que agregarle todos los golpes, ¿no? Claro. Porque los rugbyers también se complican por la columna, por la cervical, por otras cuestiones. Pero yo creo que lo bueno de todo esto, lo rescatable de todo esto es que el entrenamiento ha ido mejorando muchísimo. Los entrenadores, los profesores son muy conscientes en general a veces en cuanto a cómo entrenar a un paciente y no comprometerlo funcional o cardiológicamente. A veces los profes saben más que los médicos. Claro. Y yo creo que en manos de un buen profe el rugby no es un deporte de mayor riesgo cardíaco que otros. No me parece, hay que elegir bien a los pacientes, nada más. Doctor, una última pregunta que tiene que ver con los avances en el tratamiento de las enfermedades del corazón. ¿Cómo han sido estas últimas décadas en cuanto a avances, en cuanto a sobrevida para una persona que está enferma del corazón, que tiene problemas? Yo creo que asusta, ¿no? Cuando hay un problema, ¿no? Hay un problema en los hijos, en los padres, en uno mismo, ¿no? Es como que, uy, el corazón, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo han sido estas últimas décadas en cuanto a esto? Sí, hay avances a todo nivel, tecnológico, en dispositivos. Ustedes vieron que antes un paciente coronario, si no andaba con medicación, era candidato a cirugía cardíaca, y la cirugía cardíaca era una cirugía de muy alto riesgo, con mortalidad alta en la Argentina, aún en los mejores centros. Estamos hablando de 15 años atrás.
con el advenimiento de los procedimientos por catéter, el implante de stent, toda la enfermedad coronaria hoy es mucho más peleable, más tratable, pero así también como dispositivo para tratar arritmias, como los marcapasos de última generación, los cardiodefibriladores. Pero el gran logro también se ha obtenido a partir de tratar precozmente, de prevenir precozmente la obstrucción arterial. Ajá. Y en eso, por ejemplo, las drogas para el colesterol, que también deben ser usadas con cuidado y no ser sobre recetadas, pero han marcado una revolución en este sentido, igual que los nuevos anticoagulantes, para prevenir el ACV y el infarto. Hoy se ha visto que, o sea, hoy tener 40 años y vivir con un LDL de 250 es estar perdiéndose una alternativa de vida que consiste en tomarse una pastilla todas las noches. Claro. Hoy hay drogas que bajan muy bien el colesterol malo, y eso, pasar de un colesterol LDL de 250 a uno de 120 es como salir de una ruta de alto riesgo y pasar a una ruta tranquila donde, claro, donde vos vas a vivir con mucho mejor pronóstico. Claro, sí, entonces, perderse los nuevos tratamientos para la hipertensión arterial, las nuevas drogas para la insuficiencia cardíaca, que hoy modulan un montón de cuestiones endócrinas del corazón. Es como quedarse afuera de una medicina que avanzó mucho y que ha alargado mucho la expectativa de vida. Y después, bueno, los nuevos anticoagulantes. 15 años atrás, 10 años atrás, algunas arritmias crónicas no se anticoagulaban y se tenía un tabú, un temor terrible en darle un anticoagulante a un paciente de 80 años. Con el tiempo se supo que el paciente de más riesgo de sangrar era a su vez el paciente que más se beneficiaba con los anticoagulantes para prevenir una embolia. Claro. Entonces, ahora los anticoagulantes son cada vez más efectivos, requieren menos controles. Esas son todas cosas muy interesantes. Nos quedamos entonces, y en tecnología avanzó mucho la medicina. Nos quedamos, doctor, entonces con utilizar todos los avances científicos que están a disposición de aquel que tiene una dolencia desde lo cardiológico. Y por otra parte, bueno, los que están sanos, tratar de hacer todo lo posible para seguirlo estando, ¿no? Hablamos de alimentación, hablamos de actividad física, que siempre es buena. Y una cosita más. ¿Cómo no? Que estamos en la era de las imágenes en la medicina. Sí. Los estudios de imágenes están avanzando muchísimo y están sirviendo mucho, pero mal pedidos enferman a los pacientes. Porque las imágenes no son una enfermedad, son una imagen. Entonces, tenemos que saber bien a quién le pedimos los estudios. Porque cuando pedimos estudios de MAI aparecen imágenes y no sabemos ni por qué lo pedimos, después no sabemos qué hacer con la imagen. Y estamos sin querer generando iatrogenia, angustia en el paciente, en su familia. Claro. Entonces, estamos accediendo a una medicina buenísima, muy moderna, con un montón de tecnología, pero la tenemos que usar lo más honestamente posible, porque si no termina siendo un arma en contra. De doble para filo, los ¿no? pacientes, para la familia. Bien. Qué interesante esto, doctor, ¿no? Sí, es ver también, digo, al ser humano como lo es, ¿no? Con espíritu, alma y cuerpo, ¿no? No solamente veo el cuerpo, sino que también veo sus sentimientos, los sentimientos de su familia, sus emociones, ¿no? Hasta dónde se puede afectar esto, ¿no? Sí, porque en medicina está la frase que la clínica es soberana, y la clínica es revisarte y escucharte. Después uso todo lo más complejo, pero lo otro es lo que generalmente lo que nunca falla. Bien. Doctor Mariani, ha sido muy amable, la verdad que muchísimas gracias. Otra vez le agradezco por haberse llegado a los estudios, sabemos que está en medio de su tarea, pero ha sido un placer, hemos aprendido mucho de su mano. Muchas gracias. Gracias.